Dios nos permite cumplir. Y para mí es una honra poder participar de esta fiesta. Y me ha sido asignado leer la reseña de la historia de la iglesia en este ministerio de nuestra patria. Reseña histórica del ministerio de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Abreu de Lima en Ecuador. Una iglesia que no conoce su pasado es como una persona que ha perdido la memoria. No sabe quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Lo dice Washington Padilla. En el año de 1969 asumió la presidencia y la conducción de la iglesia sede Asamblea de Dios en Abreu Lima, estado de Pernambuco, Brasil, el pastor Isaac Martínez Rodríguez. Durante sus 34 años de liderazgo, la iglesia alcanzó una expansión nacional e internacional sin precedentes. El llamado misionero cruzó las fronteras de Brasil y llegó a nuestro país, Ecuador, por medio de hombres y mujeres que con profunda fe y entrega dejaron sus hogares para llevar el hermoso evangelio. En el año de 1975, enviado desde Brasil, país sede de la misión, llega el primer misionero al Ecuador, Pastor Severino Joaquín da Silva. Junto a su esposa Ruth y sus 3 hijos, a la ciudad de Milagro, provincia de Guayas, fundando así la primera iglesia Asamblea de Dios Abreu Lima en Ecuador. En esta ciudad fue donde se realizó el primer bautismo en las aguas, y el primer creyente bautizado fue el hermano Ciro. En el mes de febrero del año 1980 llegó al Ecuador el misionero Pastor Egnaldo Javier Fernández, junto con su amada esposa Marlene Barbosa y sus 3 hijos, Egnaldo hijo, Eliudi y Edivania. Luego de estar en Quito por algunos días, se establecieron en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde desarrollaron una fructífera labor evangelística en esta ciudad. En esta iglesia en Babahoyo surgió el primer pastor ecuatoriano, el pastor Porfirio Pisa. En la actualidad, la iglesia en Babahoyo y sus congregaciones está a cargo del pastor Francisco Campuzano. Hoy en día, el pastor Egnaldo Fernández reside en Santo Domingo de los Sáchilas, siendo el misionero con más años de servicio en el Ecuador y actual presidente del cuerpo pastoral de la iglesia Abreu Lima en Ecuador. En la actualidad, en Santo Domingo, el pastor Egnaldo Fernández, junto a su esposa, la misionera Marlene, el pastor Egnaldo Filio y la misionera Claudia Melo, lideran la iglesia y sus congregaciones,
además de la unidad educativa Pablo Palacios, y proyectos sociales como Compasión Internacional. Nuestro pastor Ignaldo lleva más de 45 años de misionero en el Ecuador. En el año de 1980, enviado desde Brasil, país sede de la misión, llega a Ecuador, a la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. El misionero Zósimo José Acevedo, que hoy no está ya más con nosotros, y su esposa Isilda Rodríguez, con sus dos hijas, Yanaína y Fabiana. En el mes de marzo del año 1981, comienza la obra misionera en la ciudad de Riobamba. Al principio alquilando una sala ubicada en las calles 44 y Jacinto González. Después de servir al Señor en la iglesia de Riobamba por más de 14 años, el misionero Zósimo Acevedo, después de pasar un corto tiempo en Brasil, regresa a Ecuador para ministrar la iglesia en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, donde permaneció su regreso a la iglesia sede de la misión en Brasil después de 20 años de misiones en Ecuador. En la actualidad la iglesia en Quito es pastoreada por el pastor Rafael Ordóñez. La misionera María José Rodríguez llegó a Ecuador enviada por la iglesia sede a la ciudad de Riobamba en el año de 1981. Sirviendo también después en la ciudad de Ibarra, retornó a Brasil en el año de 1999. En el año de 1994 llega también a la ciudad de Riobamba el misionero pastor Samuel Pestana, que tampoco ya está con nosotros, junto a su esposa, la hermana María Socorro, y sus 3 hijos. Después de servir a Dios en la iglesia de Riobamba por espacio de 5 años y en Ambato, provincia de Tungurahua, 2 años, el misionero pastor Samuel Pestana pasa a ministrar la iglesia en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, hasta su regreso a Brasil en el año 2002 a la iglesia sede de la misión. En el año de 1994, otro misionero llega a tierra ecuatoriana, enviado desde Abreu, Lima, pastor Helio Roberto da Silva. Su esposa Nadia Ferreira da Silva e hijos a la ciudad de Bahía de Caracas y permanecieron por espacio de 4 años, regresando a Brasil en el año de 1998. Y en el año de 1996 llega a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el misionero pastor Sebastián Danta y su esposa Alite Carmen, para atender la obra en aquella ciudad. Retornaron a Brasil en el año 2001. En la actualidad la iglesia de Ibarra está a cargo del pastor Camilo Andrade. En el año de 1992, el misionero pastor Ignaldo Fernández establece la obra misionera en la provincia de Manabí,
donde en la actualidad se encuentran iglesias en algunos cantones de esta hermosa provincia con sus respectivos pastores. Tal es el caso del pastor Gabriel Junco en Manta, pastor Carlos Junco en Santa Ana, pastor Benicio Espinosa en la 15 de abril, pastor Ángel Álava en Leonidas Proaño, evangelista José Rengifo en la ciudad de Bahía de Caracas, entre otras. En el año de 1996 llega a Ecuador el misionero pastor Policarpo Lira y su esposa Nariyane a San Mateo, parroquia de Manta. Regresaron a Brasil en el año 2002. En el mes de febrero del año 2000, en la ciudad de Manta, como sede, se constituye el ministerio de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Abreu Lima en el Ecuador, por sus siglas MINADALE. Las iglesias fundadas por los misioneros y pastores nacionales en las distintas ciudades del país llegan a formar parte de este ministerio. En el año 2000, el pastor Abner Gloria, quien pastoreaba la iglesia de Santo Domingo, pasó a ser parte del ministerio Abreu Lima constituido en Ecuador. En el año 2000, el pastor José de Franca Leite, su esposa Esther Rodríguez Leite, sus hijos Emerson, Neusa y Simea, viajaron desde Abreu Lima, Brasil, a la ciudad de Bahía de Caracas, Ecuador, donde se quedaron pocos, más de un año, y luego fueron a Santo Domingo de los Colorados, donde reemplazaron al misionero Abner Gómez Gloria. El pastor Marcos Leite, que tampoco ya está con nosotros. Se desempeñó como presidente de MINADALE en Ecuador durante varios años. En el año 2004, el pastor Roberto José dos Santos fue electo y aclamado como pastor presidente de la Iglesia Asamblea de Dios en Abreu Lima y Adalpe, y de la Convención Estatal de Ministros de la Asamblea de Dios con sede en Abreu Lima, Pernambuco, como Adalpe. Asumiendo como el octavo presidente de la Iglesia sede, bajo su liderazgo, fueron enviados a Ecuador los siguientes misioneros: en el mes de noviembre del año 2004 llega a Ecuador desde Brasil el misionero pastor Asuero Chagas y su esposa Rebeca, quien toma el liderazgo de la obra en Riobamba y sus congregaciones. En el año 2010, el misionero Asuero viaja a Perú para continuar con las misiones de ese país, donde continúa hasta la actualidad. En los momentos actuales, la iglesia en Riobamba y sus congregaciones está a cargo del pastor Víctor Zambrano. El pastor Emerson Antonio Rodríguez, aún soltero, fue al Ecuador en enero del año 2000, juntamente con su familia, después de casarse con la joven ecuatoriana
Adriana Riofrío, el pastor Emerson Antonio Rodríguez dos Santos fue asumido como misionero por la IADALPE Brasil en el año 2007. En el año 2014 fue enviado como misionero al vecino país de Perú. En 2010, el misionero pastor Elder Moraes llegó a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para atender la obra en aquella ciudad. En la actualidad, la iglesia de Guayaquil está a cargo del evangelista Vladimir Velasco. En 2011, el misionero pastor Josué Moraes Bucao y su esposa Sirlene, que tampoco ya está con nosotros, se establecieron en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suárez, para atender la obra que ya había sido abierta por el pastor Egnaldo Fernández años antes, en los actuales momentos, la obra en la ciudad de Cuenca está a cargo del pastor Alfonso Litardo. La misionera Josiane Pristo llegó a Santo Domingo para contribuir en esta obra de misiones y ayudar en el proyecto de compasión internacional. La obra misionera no quedó allí, ya que en la última década fueron alcanzadas más ciudades importantes de nuestro país, tales como Machala, provincia del Oro, donde en la actualidad está a cargo del pastor Javier Sinas. El Puyo, provincia del Pastaza, y la Tacunga, provincia de Cotopaxi, a cargo del pastor Hugo Vallejo. Esmeralda, provincia de Esmeralda, a cargo del presbítero Jefferson Quinteros. Quevedo, a cargo del pastor Argeni Ortiz, entre otras. Podemos decir que la Iglesia Asamblea de Dios Ministerio Abreu Lima en Ecuador, desde sus comienzos en el año de 1975 hasta la actualidad, se ha extendido en 14 provincias de nuestro amado país, Ecuador, alcanzando ciudades como Babahoyo, Quevedo, Guayaquil, Machala, Manta, Puerto Viejo, Bahía de Caracas, Montecristi, Riobamba, Ambato, Quito, Machachi, Ibarra, Carchi, Cuenca, Esmeraldas, El Puyo, Tena, La Tacunga, Manta, Santa Ana, Ambato, entre otras. La obra misionera, la obra continúa creciendo, sostenida por las enseñanzas de la Escuela Bíblica de Obreros, Círculo de Oración de las Damas, Escuela Bíblica Dominical, Congreso de Mujeres, Jóvenes y Niños, celebrando con gratitud el legado de aquellos que respondieron al llamado de Dios, dejando todo para sembrar el evangelio de la vida eterna en tierras ecuatorianas. Agradecemos infinitamente a Dios por esta hermosa y maravillosa obra misionera. Agradecemos a
y dieron sus vidas por la obra misionera. De igual manera agradecemos a todos los pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos y obreros nacionales, que tal vez sus nombres no fueron mencionados en esta reseña, pero con toda certeza sus nombres están escritos en el libro del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Agradecemos a las mujeres valientes y fervientes como son las damas del círculo de oración, por su incansable labor de rodillas. Y finalmente agradecemos a cada uno de los hermanos y hermanas que conformamos parte de esta familia en Cristo, llamada Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Ministerio Abraham Lima. Y hoy podemos clamar, hoy y siempre, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Es difícil resumir 50 años en 20 minutos. Mas invitamos al pastor Roberto y al pastor Edinaldo. Gracias. Gracias, pastor Roberto. Gracias, pastor Edinaldo, por amarme.